Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos al seminario. No sé yo si estaré yo a la altura de la historia de José, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar que por lo menos el tiempo que tenemos aquí sea provechoso, ¿vale? Para que os quedéis con algo. ¿Qué hemos seleccionado de la parte que he decidido dar yo? Pues en este caso nos hemos ido al tema 8 y hemos elegido una parte del tema 8 que estadísticamente pues, nos va a traer preguntas de examen casi con toda seguridad. Del tema 8 vais a tener probablemente de 4 o 5 preguntas, ¿vale? En el examen oficial, y de las 4 o 5 preguntas yo creo que 3 casi con toda seguridad las tenéis contestadas en la presentación que vamos a ver a continuación. ¿Vale? ¿Qué hemos elegido aquí? Pues hemos elegido en este caso los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Código Penal en el libro primero, por tanto las circunstancias modificativas que son pregunta todos los años, ¿vale? Luego hemos elegido una que suele dar dolor de cabeza cada vez que estudiáis, que es el artículo 14 en cuanto a lo que sería la teoría del error. Y después hemos elegido también los actos preparatorios de los artículos 17 y 18. Vale, aquí, en este caso, hablaríamos de la figura de la proposición, conspiración y provocación para delinquir y de la figura de la apología del delito. ¿Vale? Y luego nos hemos ido, para terminar un poquito la explicación, en el libro segundo a lo que sería el delito de cohecho, que estadísticamente del libro segundo del examen oficial es el que más veces se ha preguntado en el examen de la Guardia Civil. Vale, por lo tanto, pues creemos que este año también os lo van a poner, así que no vamos a dejarlo sin explicar, de manera que vosotros también podéis tenerlo claro, ¿vale? Y luego, para cerrar el fin de fiesta, ¿con qué nos hemos quedado? Pues os vamos a obligar a participar, ¿vale? A que apliquéis la teoría. Y hemos relacionado, hemos hecho unos pequeños casos prácticos que van a mezclar penal y procesal. Y de hecho, os vamos a poner unas situaciones que el día de mañana os podríais encontrar perfectamente en la calle saliendo de patrulla porque el teniente Antonio nos ha nombrado la papeleta, salís de servicio con el cabo y os encontréis en una situación en la que tenéis que aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vale, así que esto es un poco lo que tenemos previsto para esta segunda sesión previa al descanso. Como sé que os voy a poner la cabeza como un bombo, pues vamos a dejaros un pequeño descanso después para que recuperéis fuerzas, ¿vale? Así que nada, empezamos, ¿vale? Lo que os comentaba antes. Disculpa, Pablo. Sí, Perdona, Pablo. dime. Nada, perdona, compañero. Es que salía Nada. una cosita negra en tu pantalla. Se acaba de Ah, quitar justo cuando lo has quitado. ah. Y nada, una pequeña apreciación, no solo en la calle, en los casos prácticos, cada vez es más común que hayan preguntas de interpretación en el examen oficial. Es decir, que se os puede dar en el examen oficial algún caso práctico que ya se ha dado, de hecho. ¿Vale, chicos? Que es importante que, sobre todo esta parte, que la sepáis interpretar, que no memoricéis como pollo sin cabeza. Nada, ya te dejo tranquilo, me voy. Ah, por Dios, faltaría más. De hecho, en los accesos, en los exámenes de ascenso al empleo de cabo y de sargento, han comenzado a poner algunos casos prácticos sencillos, pero de aplicación de derecho penal y procesal. Vale, así que para prevenir que esto os pueda ocurrir en el examen oficial, os queréis con la cabeza a cuadros, vale, pues vamos a intentar que por lo menos podáis tener alguna herramienta para poder salir del apuro. La primera cuestión que queremos comentaros es la teoría del error, ¿vale? Y esto parte de la premisa de que el derecho penal no castiga ni maneras de ser, ni formas de pensar que no se exteriorizan, ¿vale? Ni lo que está en la fase de ideación del delincuente, sino que se castiga en este caso su exteriorización como conducta. Es decir, lo que yo piense, mientras no tiene una exteriorización, no tiene relevancia para el Código Penal. Ahora bien, a la hora de actuar, tenemos también otro problema y es lo que inicialmente tiene intención el autor y lo que luego se acaba exteriorizando. Y esto es lo que nos lleva precisamente a la teoría del error. En el caso del error, tenemos tres tipos de error. Tendríamos en el 14.1 lo que se llama el error de tipo. En el artículo 14.2 del Código Penal tendríamos el error sobre circunstancias que cualifican o que agravan la conducta. Vale, yo creía que estaba haciendo una cosa más grave de la que realmente estoy haciendo y eso tiene una consecuencia. Y finalmente tendríamos el error de prohibición, lo que en España es muy habitual, de hecho nos ocurre frecuentemente cuando paramos un vehículo, identificamos a su autor y comete una infracción y lo primero que nos dicen es, ostra, yo no sabía que esto no se podía hacer. Vale, bueno, pues ese es el ostra, yo no lo sabía, sería ese 14.3. Vale, por tanto, el error de tipo es aquel que tiene lugar sobre un hecho constitutivo de la infracción penal. Y todos los errores tienen dos vertientes. Tendríamos el error vencible y el error invencible, ¿vale? Lo cual tiene siempre consecuencias diferentes, ¿vale? Ahora lo vais a ver, no os agobiéis con el caso práctico, que en breve lo veis, ¿vale? Al final de la explicación vais a tener el caso práctico.
Entonces decíamos que el error de tipo tiene lugar, en este caso, es error del delincuente sobre un hecho que es constitutivo de la infracción penal y que puede ser vencible o invencible, ¿vale? La diferencia entre que sea vencible o invencible viene determinada por las consecuencias penales que ese error va a tener, ¿vale? En este caso, tenéis que tener presente que el error invencible siempre nos va a excluir la responsabilidad penal, sea este un error de tipo, sea un error de prohibición. ¿Vale? Por tanto, el sujeto que se mueve, en este caso, por el error de tipo o por error de prohibición invencible, no se castiga penalmente. ¿Vale? Civilmente sí responderá de los daños causados. Ahora bien, el error de tipo, cuando es de carácter vencible, supone que el sujeto sea castigado como si el delito fuese imprudente. Y ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? De hecho, el derecho penal lo vais a entender mucho más fácilmente con un ejemplo que con toda la teoría que os podamos dar. ¿Vale? En el caso del error vencible, imaginaos un sujeto, y esto que estoy contando es real, ha ocurrido en la provincia donde yo estoy destinado, y una persona que tenía un grupo de WhatsApp con sus coleguillas de toda la vida, en el que el 80% de los mensajes del grupo de colegas es de contenido solo apto para adultos, ¿vale? Pues envía un vídeo con contenido para adultos tipo meme, pero no se da cuenta que donde lo ha enviado es al grupo de Lampa, es decir, de padres, profesores y alumnos del colegio de los niños, ¿vale? ¿Qué ocurre con ese vídeo que tiene contenido para adultos cuando es presenciado por menores? Que incurriría en delito. ¿Qué ocurre? Que el sujeto no se da cuenta que el vídeo donde está subiendo, el grupo donde está subiendo este vídeo, no es el que quería enviar. Estaba moviéndose por el convencimiento de que el vídeo lo enviaba a un grupo en el que solamente había personas adultas, ¿vale? Entonces aquí, en este caso, ese delito sería castigado como imprudente. También solemos poner el ejemplo del error de tipo en las cacerías, es decir, cuando los cazadores están en una zona de paso del jabalí, ven cómo se mueven unas ramas en donde debería estar el jabalí y efectúan un disparo. Y efectúan un disparo no sobre un jabalí, sino sobre un cazador. ¿Vale? Y aquí es el clásico ejemplo del error de tipo. Si el cazador no lleva ropa reflectante, hay un día en el que no hay buenas condiciones de visibilidad, no está en la zona asignada para el puesto de vigilancia y el sujeto dispara, el error aquí en este caso es probable que sea invencible, ¿vale? Pero si el sujeto va vestido con su ropa reflectante en el lugar adecuado y el cazador ve que son unas ramas sin cerciorarse de que ya hay un jabalí y no una persona, el error en este caso a la hora de disparar sería vencible. ¿Por qué? Porque el sujeto dispara movido por el convencimiento de que lo que hay es una presa de caza y no lo es una persona, ¿vale? El error sobre la cualificación es simple y también os pongo un ejemplo que ocurrió en España, ¿vale? De hecho, el caso llegó al Tribunal Supremo, un sujeto que mató a otra persona, ¿vale? En este caso le metió 44 puñaladas, ¿vale? Entonces, sabéis que en los procesos penales siempre tendríamos por un lado a la víctima y por el otro lado al autor, ¿vale? Y las posiciones son siempre contradictorias. El autor quiere librarse, la víctima quiere, en este caso, que se le imponga el mayor número de años de pena posibles, ¿vale? Entonces la cuestión estaba en que, como ya sabéis, eso es, sí, tener esas circunstancias de derecho, como hablamos anteriormente, ¿vale? En cuanto a lo que sería esta agravante, una de las posiciones, la de la defensa en concreto, argumentaba que el sujeto había cometido un homicidio y la acusación particular argumentaba o calificaba los hechos como asesinato, ¿vale? Como sabéis, la circunstancia que cualifica el homicidio y lo convierte en asesinato, entre otras, es la del ensañamiento, ¿vale? El aumentar de manera deliberada e inhumana el dolor de la víctima para conseguir el resultado final, que es matarla, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que una de las primeras sentencias dictaminó en este caso que el sujeto había incurrido en un delito de asesinato por concurrir la circunstancia del ensañamiento, 44 puñaladas, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿44 puñaladas es ensañamiento o no? ¿Cómo lo veis? ¿Es suficiente ensañamiento o no? Depende, faltaría ahí el depende. Pues un poco bastante fue algo que no dijo, en este caso, el médico forense, por una razón. Y es que el sujeto, la primera puñalada, se la metió en la yugular. Y entonces, a los 15 segundos, la víctima había fallecido. Las otras 43 puñaladas ya no prolongaban de manera deliberada e inhumana el dolor, porque el sujeto ya estaba muerto. Y este argumento de la defensa se utilizó para llegar, en este caso, hasta el Tribunal Supremo, que determinó que efectivamente la circunstancia del ensañamiento no se producía porque la primera apuñalada fue mortal de necesidad. Entonces, a que el sujeto autor estuviese convencido de que la estaba apuñalando y dejándole el estómago como un colador, el sujeto ya estaba muerto. Por lo tanto, no se le castigó por el asesinato,
sino por homicidio. Lo que el delincuente creía, el tribunal no lo pudo tener en cuenta, ¿vale? Precisamente por esta circunstancia. El 14.2, el error sobre un hecho que cualifica la infracción o un agravante de la misma impide que se aprecie, ¿vale? Y luego tendríamos en este caso la circunstancia del error de prohibición. Ostras, yo no sabía que esto no se podía hacer. El error de prohibición a día de hoy es complicado también en este caso, ¿vale? De sostener en una defensa jurídica penal, porque a día de hoy sabéis que en la Constitución teníamos un principio básico que es el de seguridad jurídica, que viene amparado por la publicidad de las normas, con lo cual, cuando las normas están publicadas formalmente, el sujeto no puede alegar que no las conocía, ¿vale? Aunque yo, que estuve destinado hasta hace nada en un lugar relativamente pequeño, hemos tenido también un caso en el que la defensa del sujeto alegó el error de prohibición. Y os pongo el ejemplo. Un matrimonio de Mali que vienen refugiados a España y tienen una niña de 11 años. Y siguiendo la costumbre local en su país de origen, procedieron a practicarle una ablación genital, movidos por el convencimiento de que esta costumbre, arraigada en su país, también estaba permitida en España. ¿Vale? El sujeto, el matrimonio maliense, en este caso, no hablaba ni papa de español, el BOE por las mañanas, os podéis imaginar que no se lo leían, ¿vale? Y movidos porque aquí en España creían que también se podían hacer este tipo de cosas, practicaron la ablación genital. Ablación genital que fue detectada en el colegio de la niña, se procede a la detención del matrimonio y el abogado del matrimonio indica que se actuó en un delito de lesiones agravado, pero movidos por un error de prohibición invencible. ¿Vale? ¿El argumento que creéis? ¿Que prosperó o que no? ¿Qué opináis? Pues no prosperó, ¿vale? En este caso, aunque el abogado intentó, ¿vale? Que el argumento prosperase, se indicó por parte del tribunal que no era suficientemente motivado, ¿vale? Para poder excluir de ilicitud los hechos, ¿vale? Por lo tanto, este error de prohibición a este matrimonio no le funcionó, pero para que entendáis el supuesto, sería el moverse por el convencimiento de lo que tú haces no está prohibido por el ordenamiento jurídico, no constituye infracción, ¿vale? Aquí tiene también consecuencias. El error en este caso, cuando es invencible, no castiga la conducta. Cuando es vencible, se supone o se aprecia la pena del delito reducida en 1 o en 2 grados. Es decir, se le bajan, por tanto, los años de pena. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Ya estáis dormidos? ¿Todavía no? ¿Vamos bien? Ya no me contestan, igual ya están dormidos. No, bien, bien. Muy bien, así me gusta. Vale, genial. Por otra parte, sabéis que el Código Penal castiga principalmente dos cosas. Castiga el delito consumado y la tentativa de delito. ¿Vale? El delito consumado es simple, es decir, el sujeto ejecuta todos los elementos del tipo penal y llega a la finalización de la acción. ¿Vale? Pero luego tenemos la figura de la tentativa, y es que el Código Penal tiene que dar también, en este caso, una solución cuando el sujeto ha iniciado el hecho delictivo directamente por medios exteriores, bien practicando todos los actos necesarios para que el delito se produzca, o por lo menos parte de ellos, ¿vale? Es decir, si soy el atracador, me he comprado el pasamontañas, tengo el arma de fuego, la bolsa con el símbolo del dólar para cargar los billetes de la sucursal bancaria, accedo a la sucursal, pistola en mano, esto es un atraco, tengo todo para poder cometer el robo con intimidación, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Pues que por circunstancias independientes de su voluntad, el delito no se produce. El atracador, cuando sale con la bolsa de dinero por la puerta de la sucursal, lo están esperando el teniente Antonio y Dani Medi para detenerlo. ¿Qué ha ocurrido? Que el sujeto ha hecho todo lo que objetivamente debería llevar al resultado de la acción, pero por voluntad independiente de su autor no se ha conseguido. Es decir, lo han detenido antes de que haya podido hacerse apresado el dinero. ¿Vale? Y por lo tanto, esto también tiene una consecuencia, es que se castiga el hecho delictivo, pero con una pena inferior por no haber llegado a la consumación. ¿Vale? Luego tenemos también el típico argumento de película de sábado por la tarde, la banda de atracadores en la cual siempre hay uno de ellos al que le da un ataque de moralidad y de manera seria, decidida, en este caso, y resolutiva, intenta que los demás desistan de la acción. ¿Cuál es el resultado en este caso cuando uno de los cuatro atracadores intenta que los demás desistan? ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué suele pasar en las pelis de atracadores cuando uno le ataca la moralidad? Que se muere, ¿vale? Lo habitual es que lo mate, ¿de acuerdo? Para evitar que este sea el que denuncie a los demás. Pues aquí no, ¿vale? Aquí el Código Penal no lo mata. Aquí, en este caso, hay que tener en cuenta que el derecho penal lo que hace es
premiar su conducta, ¿vale? Siempre y cuando, insistimos, en este caso, intente impedirlo o lo impida de manera seria, firme y decidida, pero ojo, lo que haya sido delito hasta el momento en que te ataca la moralidad, te lo vas a comer. Es decir, vas a responder por los hechos cometidos hasta el momento en el que tú intentas que los demás desistan. Por todo lo que ocurra a partir de ahí hacia adelante, el sujeto que ha intentado que los demás desistan de la ejecución no tendrá castigo, ¿vale? Así que importante que recordéis el tema de la tentativa. Después tendríamos el tema de los actos preparatorios, ¿vale? Y aquí tendríamos tres figuras: la proposición, la provocación y la conspiración para delinquir. Y dentro de lo que es la figura de la provocación, tendríamos la apología del delito, en este caso como una forma de provocación, ¿vale? Siempre y cuando incite directamente a cometer el delito. Aquí tenemos múltiples ejemplos, ¿vale? Quizás también si lo llevamos al tema del cine, si habéis visto las pelis de Ocean Eleven o Ocean's 12, ¿vale? En este caso de unos sujetos que quieren ir a atracar casinos en Las Vegas, es el típico supuesto de acto preparatorio. Cuando el sujeto tiene la intención de concertarse con otro y proceder a la comisión de un hecho delictivo, lo que están haciendo es conspirar, ¿vale? Por tanto, la conspiración es cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito y resuelven ejecutarlo. Si veis la peli de Ocean's Eleven, tendríamos por un lado ahí a Brad Pitt, ¿vale? Y por el otro lado a George Clooney, que se conciertan para atracar el casino del Bellagio, ¿vale? Cuya propiedad es en este caso de Andy García, ¿vale? Otro de los autores míticos de Hollywood, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el típico supuesto de conspiración. Aquí tiene que darse todo el elemento del tipo, y es que los dos sujetos se concierten y además resuelvan la comisión del delito, ¿vale? La figura de la proposición es más simple, es el que ha resuelto cometer un hecho delictivo, invita a otros a participar. La diferencia entre la figura anterior y esta es que la invitación no supone necesariamente la aceptación. Es como cuando vuestro cuñado os dice, a ver cuando vienes un día por casa, pero tú no vas nunca. ¿Vale? Por lo tanto, tu cuñado lo que te hace es proponerte la visita, no te provoca, no hace que conspires para ir. ¿Vale? Por lo tanto, la proposición supone la invitación a otro a participar en el delito. Y luego tendríamos en este caso la figura de la provocación. Y la provocación viene determinada por la utilización de medios que facilitan llegar a mucha gente, ¿vale? Con un solo mensaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la provocación, en este caso, es la figura preparatoria cuando el sujeto directamente incita por medios como la imprenta, la radiodifusión o medios de eficacia suficiente, es decir, que permitan la publicidad, o bien también ante una concurrencia de personas para perpetrar el delito. Si como consecuencia de la provocación las personas llegan, en este caso, a perpetrar el delito, al sujeto que ha provocado se le castiga como inductor, que luego lo vamos a ver. Si queréis anotar ahí un Padre Nuestro, ¿vale? El inductor penalmente se considera autor, ¿vale? Por lo tanto, eso lo vamos a ver a continuación en las figuras del artículo 27, ¿vale? Y nos quedaría por ver la figura de la apología. Supongo que algunos de vosotros habréis visto en alguna ocasión, en los telediarios o noticias, actos de sujetos que lo que hacen es ensalzar la figura del delincuente como es la banda terrorista ETA, ¿vale? Que habéis visto seguramente algún acto de, pues, de ensalzamiento de la figura de los presos de ETA, ¿vale? Y demás, de los cuales muchos de ellos han llegado a la Audiencia Nacional por una cuestión de apología del terrorismo, ¿vale? Sobre todo los homenajes a presos de ETA, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría de ellos han quedado sin castigo penal, ¿vale? Porque para poder castigar la apología del delito necesariamente tiene que haber una incitación directa a cometer el delito. El mero ensalzamiento de la figura del delincuente sin que luego haya una incitación directa a delinquir no permite castigar por apología del delito, ¿vale? Porque la apología en sí consiste precisamente en que ante una concurrencia de personas se expongan, en este caso, ideas o doctrinas que ensalzan al crimen o enaltecen al autor. Y hasta ahí dices tú, coño, que hace un homenaje a un terrorista de ETA, eso tiene que ser delito. Pues no. Solo se castiga, en este caso, si el sujeto que está allí directamente incita a cometer el delito. Pero si os fijáis, son lo suficientemente finos como para que no haya esa incitación directa. Otegi, por ejemplo, entre otros muchos, ¿vale? Después, circunstancias, en este caso, modificativas de la responsabilidad criminal, que pueden suponer o bien que el sujeto no responda penalmente, que el sujeto responda de manera más grave a la que correspondería al tipo delictivo básico, o bien en este caso también que respondiendo penalmente se reduzca la carga penal por alguna circunstancia atenuante. Y finalmente tendríamos una que nos vale para todo, que es la circunstancia del artículo 23, que es la circunstancia mixta o de parentesco, que puede agravar o puede atenuar la responsabilidad criminal en función de la naturaleza del delito y la relación de la víctima y el autor. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta una cosilla. Estamos hablando del tema 8,
la primera eximente no es del tema 8, es del tema 20, que sería en este caso la minoría de edad. Todos aquellos delincuentes cuya edad es inferior a 18 años, ¿vale? En este caso, si han cumplido 14, son castigados con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Si tiene menos de 14, barra libre para delinquir. Es decir, no van a ser castigados por lo que hagan. Simplemente aquí las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, acogimiento, tendrán que abonar la responsabilidad civil dimanante del delito. ¿Vale? Pero el sujeto que tiene 13 años cumplidos, que de hecho es muy habitual, especialmente ahora tiene una incidencia brutal la comisión de hechos delictivos de naturaleza sexual por menores de 14, ¿vale? Agresiones sexuales, abusos, incluso violaciones. En Valencia hace aproximadamente 7 meses hubo una violación grupal en las cuales varios autores tenían 13 años de edad, ¿vale? Por lo tanto, todos estos sujetos, por deleznable que sea el delito, no responden criminalmente, ¿vale? Por lo tanto, solo van a responder de los daños y perjuicios causados a la víctima y no ellos, sino las personas que ejercen la patria potestad, ¿vale? Luego tendríamos las diferentes eximentes, que serían en este caso las del 21, 22 y 23, que serían en este caso la anomalía o alteración psíquica, la intoxicación plena o el síndrome de abstinencia, el trabajar, el hacer el hecho delictivo con el mono, ¿vale? Y después tenemos en cuenta también la alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, por la cual tiene alterada gravemente la conciencia de la realidad y le impide ver la ilicitud de los hechos. Estas eximentes del 21, 22 y 23, recordad, que dan lugar a una medida de seguridad, ¿vale? Internamiento en centro psiquiátrico, internamiento en centro de deshabituación o internamiento en centro educativo especial en función del tipo de eximente, ¿vale? Por tanto, tenéis que tener cuidado también, sobre todo, con lo que es el tema de las drogas, porque tenemos su versión de atenuante y no de eximente, que sería en este caso la grave adicción, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta intoxicación plena me exime, grave adicción me atenúa. Voy a responder, pero menos, ¿vale? Importante también que lo recordéis. En cuanto a lo que serían las eximentes, también tenemos que tener en cuenta que esto es un número cerrado, ¿vale? Es decir, solo exime de responsabilidad criminal lo que el Código Penal tipifica como eximente, incluyendo aquí que se tienen que dar todas las circunstancias, ¿vale? En este caso del eximente, para que el sujeto quede libre de culpa, ¿vale? Y este es el ejemplo clásico de la legítima defensa. La legítima defensa tiene 3 requisitos: la agresión ilegítima, la racionalidad del medio empleado y que yo no provoque la actuación. Vale, en este caso hay que tener en cuenta que el propio ordenamiento jurídico entiende por agresión ilegítima la entrada indebida en el domicilio constitucionalmente protegido y también en este caso que el ataque que recibo es delictivo y pone en grave peligro, o en este caso en riesgo de pérdida inminente, el bien jurídico. Estoy en mi casa, me entran a las 3 de la mañana con una escopeta de cañones recortados y me piden el dinero de la caja fuerte. ¿Hay una agresión ilegítima? Sí. Os pongo un ejemplo de esto para que veáis que las atenuantes o las eximentes no siempre son pacíficas a la hora de reconocerlas por los tribunales. Hay un sujeto, un señor mayor en Baleares, que vive con su mujer, retirado del mundo de los negocios, en concreto tenía una empresa de máquinas recreativas tipo B, y lo atracan 2 sujetos de nacionalidad colombiana. ¿Vale? En este caso, los sujetos de nacionalidad colombiana acceden al interior del domicilio a altas horas de la madrugada, le dan una paliza a la mujer y el sujeto es combinado para que acceda a la caja fuerte, retire el dinero y se lo entregue a los atracadores. El sujeto va a su habitación y en vez de abrir la caja fuerte, abre la caja donde tiene la escopeta. Se acerca a los atracadores al ver la escopeta huyen con la mala suerte de que... no, otro. El sujeto, ese era el de las joyas, ese fue un escolta y no la víctima, ¿vale? Y el sujeto efectúa un disparo con la mala suerte de que impacta en el estómago de uno de los atracadores, resultando muerto, ¿vale? La defensa del atracador solicita indemnización de daños y perjuicios y comisión de un hecho delictivo de asesinato, ¿vale? Al utilizar arma de fuego, hay en este caso alevosía y pide asesinato. Bueno, y evidentemente la defensa del señor mayor pide, en este caso eximente de legítima defensa. ¿Qué creéis que hizo el tribunal? ¿Se os ocurre? Lo penó, lo castigó, no hizo nada. Pues 20.000 euros. Y homicidio por imprudencia, 2 años y 6 meses, con lo cual tendría que entrar en prisión, ¿vale? No se daban todas las circunstancias a juicio del tribunal, ¿vale? Porque en este caso
el medio empleado para repeler la agresión no guardaba proporcionalidad con la agresión recibida, ¿vale? Y el patrón, por encima de que le dieron una paliza a la mujer, la atracan y le quieren llevar el dinero, pues le meten 20.000 euros para indemnizar al atracador fallecido, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, este es el ordenamiento jurídico. Nosotros solo lo explicamos, ¿vale? No lo justificamos, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos en este caso la eximente también del estado de necesidad, ¿vale? El estado de necesidad supone poner en una balanza dos bienes jurídicos protegidos y salvaguardar uno castigando al otro, es decir, en este caso, vulnerando el otro, ¿de acuerdo? En ese sentido, el estado de necesidad supone, por tanto, que para evitar un mal propio o ajeno, yo lo que hago es infringir, en este caso, un deber, es decir, castigo otro o daño otro bien jurídico protegido. Pero tiene también tres requisitos. El primero de ellos es que el mal que quiero yo, en este caso, evitar, no sea menor que el que estoy, en este caso, causando. Es decir, que para evitar unas lesiones causa un homicidio. No tiene sentido, ¿vale? En segundo lugar, que no haya sido yo el que ha provocado el estado de necesidad, ¿vale? Y en tercer lugar, que no tenga la obligación de sacrificarme por el oficio o el cargo. Y aquí tenemos un ejemplo de hace ya unos años, pero que es el arquetípico del estado de necesidad en el que nos falla una circunstancia. ¿Os suena un barco que se llama el Costa Concordia? Pues el Costa Concordia, me dice por ahí Ángela, proporcionar no solo para fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí, el COP, madre, el artículo 5 de la Ley Orgánica 286 establece que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos que actuar con oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Pero es que las víctimas, cuando se protegen, no tienen barra libre para protegerse, ¿vale? Por ese motivo, la agresión y el medio empleado para repelerla tienen que ser proporcionales, ¿vale? Os decía, Costa Concordia fue un barco, en este caso, un crucero, que encalló en la costa italiana y el primero en escaparse del barco fue el capitán. ¿Vale? El capitán del barco se marchó y en este caso resultó pues que hubo múltiples víctimas fallecidas y cuando el capitán fue llevado a juicio por el hecho que ocurrió, dijo que él temía por su vida y que entonces se metió en un bote y se fue. ¿Vale? Y hasta ahí la circunstancia uno y la 2 pues bueno, nos podríamos comer el sapo de que efectivamente se producen, pero la tercera no, porque el capitán del barco no puede ser el primero en marcharse, ¿vale? Por tanto, en este caso, ese sería el estado de necesidad, o si queréis recordar, el Costa Concordia, ¿vale? Luego tendríamos otras eximentes, como son el miedo insuperable. Esto supone una ausencia absoluta de voluntad del autor, no puede actuar de otra manera. Pues hace una persona que tiene miedo a las arañas, ¿vale? Pánico, o a los reptiles, y le colocamos una araña mientras va conduciendo su coche. Se empotra contra otro, ¿vale? Y en este caso, el hecho delictivo, que sería el homicidio, si lo mata, quedaría exento de culpa, ¿vale? ¿Habría indemnización? Sí, pero no la pagaría el que sufrió el miedo, sino el que lo causó, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo que por qué no puede ser miedo insuperable? ¿A qué te refieres, Jorge? ¿En qué supuesto? Pues porque precisamente eres capitán de barco porque el miedo no lo puedes tener, porque tienes un cargo. Es como si nosotros mañana salís de patrulla conmigo, vamos a un atraco, en este caso con redes, y tú me dices, yo no bajo del coche, que a mí esto me da pánico. No, mira, perdona, pero es que tú tienes un uniforme, has superado una oposición y tienes la obligación de actuar. Vale, por lo tanto son obligaciones inherentes al cargo, ¿vale? Como puede pasar en este caso con la del capitán del barco, ¿vale? Y luego tendríamos en este caso también el cumplimiento del deber, que es lo que se acabó de situar. Es decir, imaginaos en el caso anterior del robo con violencia, sale el atracador por allí, efectúa un disparo y nosotros repelemos ese disparo disparándole una pierna. ¿Le causamos una lesión? Sí, pero estamos actuando en este caso en ejercicio legítimo de un deber, del cargo, o en este caso de un derecho. ¿Vale? Luego tenemos las atenuantes. Si las eximentes en este caso siempre tienen que encajar todos los elementos y si no encaja ya no tenemos en este caso eximente, tenemos lo que se llama en este caso la eximente incompleta. Es decir, en este caso la eximente incompleta se convierte en una atenuante. Por ejemplo, la responsabilidad, la legítima defensa a la que le falla una circunstancia se convierte en eximente incompleta. Tenemos la grave adicción, tenemos luego el arrebato, obcecación o estado pasional semejante. Este es el típico caso de llegar a una habitación de tu casa y te encuentras a tu pareja con otro o con otra o con otros, se te cruza el cable y te mueves por el arrebato o la obcecación. ¿Se te exime de responsabilidad criminal? No, pero bueno, se entiende que has recibido un estímulo tan poderoso que tu voluntad se ve mermada y por ese motivo se atenúa la responsabilidad criminal. Luego tenemos la confesión. Antiguamente se llamaba esta atenuante y ahora ya no se llama así, confesión espontánea. ¿Vale? La atenuante de la confesión a las autoridades viene determinada por el momento en la que tú la realizas. ¿Vale? No vale nada confesar los hechos cuando ya te han pillado. ¿Vale? Por lo tanto, aquí se tiene que producir siempre que el sujeto,
en este caso, conoce, o antes de que conozca, que el procedimiento judicial se dirige contra él. Luego tenemos la reparación del daño, que también le pasa lo mismo, en cualquier momento, pero antes de que se abra juicio oral, ¿vale? La reparación del daño se aplica también, además de a personas físicas, como atenuante en el artículo 31 a personas jurídicas, ¿vale? Y luego tenemos la atenuante Puigdemont, ¿vale? Que sería la atenuante 6, ¿de acuerdo? Que serían las dilaciones indebidas. Las dilaciones indebidas es que cuando la justicia actúa tarde, el sujeto puede alegar que la dilación indebida soportada en el procedimiento hace que la justicia ya no sea tan justa porque se ha producido en un momento tardío. Pero tiene dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Que no la hayas causado tú y que la dilación indebida no guarde proporcionalidad con la complejidad de la causa. Oiga, señoría, yo no puedo ser castigado de la misma manera que otra persona porque han tardado ustedes 10 años en celebrar el juicio. Claro, cabroncete, pero es que llevas en Waterloo escapado 7 años. Por ese motivo el procedimiento se ha dilatado. Entonces no puedo alegar como dilación indebida cuando he sido yo que la ha provocado. ¿Vale? Y luego tendríamos la circunstancia analógica, que esto se llama cajón desastre. Sí, la 21.6 sería las dilaciones indebidas extraordinarias en el procedimiento. ¿Vale? Las circunstancias Puigdemont, si quieres ponerle ya la circunstancia Puigdemont, vale, ya lo veréis cuando se celebre el juicio, si es que algún día llega a celebrarse, lo que va a pedir el sujeto a la hora de juiciar es dilaciones indebidas, pero seguro, ¿vale? Y luego la circunstancia analógica, ¿vale? En este caso que es un cajón desastre en el que nos entra cualquier circunstancia que no está recogida en este listado y que también pueda ser llevada en este caso a juicio como atenuación de la responsabilidad, ¿vale? Bien, perdón. Luego tenemos el efecto contrario, es decir, aquellas circunstancias en las cuales tendríamos, por tanto, un aumento de la pena del delito porque el autor ha llevado a ejecución el mismo con unas circunstancias que producen un mayor reproche penal. ¿Vale? La alevosía, en este caso tenéis que tener en cuenta que nunca puedo hurtar con alevosía, ¿vale? Porque la alevosía se produce siempre en delitos contra las personas, ¿vale? Por tanto, las lesiones, en este caso el homicidio, el asesinato, ¿vale? La lesión sexual, porque utilizamos medios, métodos o formas que tienen directamente a asegurar el resultado del delito sin el riesgo de que la persona se pueda defender. Y este ejemplo lo tenemos claro cuando, por ejemplo, aborda a una persona por la espalda, ¿vale? También se considera alevosía la utilización de armas de fuego, ¿vale? Porque al tener una distancia entre la víctima y el autor, lo que hago es que la víctima no se puede defender. La agravante de disfraz la tenemos clara. Me pongo una careta de un payaso en la cara, produzco, hago un atraco en una sucursal bancaria. ¿Quién era? Pues era un tío vestido de Miliki. Pues muy bien. ¿Y quién era Miliki? Vale, pues en este caso no lo sabemos. Esto agrava la conducta porque dificulta identificar al autor. Vale. Y luego tenemos el ejemplo de la agravante número 3 del sicario. Aquella persona que se mueve por el precio, recompensa o promesa. Ya sabéis que en el caso del homicidio, si concurre con precio, recompensa o promesa, se convierte ya no en un homicidio, sino en un asesinato, ¿vale? Luego tenemos en cuenta la agravante de odio del 22.4. Aquí tenéis que tener en cuenta que cualquiera de las circunstancias de agravantes o de discriminación del artículo 14 de la Constitución supone automáticamente incurrir también el agravante de odio, ¿vale? Por racismo, antisemitismo, antigitanismo, que se incluyó hace un par de años, ¿vale? Por razones de etnia, la aporofobia, ¿vale? El que contrata un sicario comete el delito de cohecho. No por una razón, porque el sicario no es funcionario o autoridad en el ejercicio de su cargo, ¿vale? Es decir, luego veremos las circunstancias del cohecho, pero en principio entendemos que el sicario es autónomo, ¿vale? Es en este caso autónomo o sociedad mercantil, no funcionario o autoridad, ¿vale? Es decir, no puedo ir a una patrulla de policía y darle, vamos a poner policía, ¿vale? 500 euros para que me maten a una persona por la calle estando de servicio, ¿de acuerdo? Esto no sería coche. Vale, en este sentido, el sicario tiene que ser autónomo, tiene que expedirme factura o ticket, ¿vale? De la actuación. No puede ser en este caso cohecho por no ser autoridad en función, ¿vale? Y luego, como os comentábamos en el ejemplo que poníamos anteriormente del error, ¿vale? Tendríamos el ensañamiento, el aumento deliberado o inhumano del sufrimiento de la víctima, ¿vale? Causando un padecimiento innecesario para conseguir el resultado, ¿vale? Carácter público, en este caso hay que tener en cuenta también, ¿vale? Tanto del autor, en ese sentido, como también el carácter público de la víctima, ¿vale? Y luego, finalmente, la reincidencia. La reincidencia es aquella persona que ha sido condenada ejecutoriamente por delitos del mismo título, siempre y cuando sean de la misma naturaleza. Es decir, si tengo antecedentes por biogen y luego cometo un robo con fuerza, no hay reincidencia. Ahora, si tengo antecedentes por hurto y ahora cometo un robo con intimidación, ahí sí tengo reincidencia, ¿vale?
Si ya tengo los antecedentes cancelados con arreglo a las prescripciones del artículo 120 del Código Penal, evidentemente los antecedentes prescritos no computan para el reincidente, ¿vale? Y sabéis también que se castigan a los reincidentes con delitos, en este caso cometidos también en el extranjero, ¿vale? Bien, y luego la circunstancia mixta, que aquí depende, me puede en este caso atenuar o me puede también agravar, porque dependerá del delito y en este sentido también de la relación de parentesco. ¿Me explico? Hurtarle, sí, correcto, faltaría el abuso de confianza, vale, el abuso de confianza no tiene nada. ¿Por qué se castiga el abuso de confianza de manera agravada? Porque disminuye el nivel de alerta de la víctima, porque en principio, como hay una relación de confianza con su agresor, pues en este caso facilita la comisión del delito. Pensad, por ejemplo, un colega que viene a vuestra casa, no vais a ir detrás de a ver a qué habitación va, o si me abre un cajón de una mesita de noche, o se va al armario. Entonces, si se produce en este caso un delito de hurto con un amigo, ¿vale? El abuso de confianza se podría dar porque la víctima en sí reduce su nivel de alerta y facilita la comisión del delito. ¿Vale? Bien, en cuanto a la circunstancia mixta, como os comentaba anteriormente, aquí puede agravar o puede atenuar, ¿vale? Si yo golpeo a una persona y esta persona es mi mujer, tendríamos una agravación, porque automáticamente las lesiones se convierten en delito de violencia de género, ¿vale? Es decir, en este caso del 147, ¿de acuerdo? Pero con la agravante de ese de cometerse en violencia de género, por las víctimas del 153. Pero sin embargo, si mi hermano viene a casa el fin de semana, me abre el cajón de la mesita y se lleva 50 euros, la agravante de la circunstancia de parentesco hace que estos hechos no tengan esa gravedad, que sean incluso no punibles penalmente por tener una relación de parentesco con mi hermano y yo, y los delitos patrimoniales no se persiguen, ¿vale? Bien, el tema de la autoría y la complicidad, ¿vale? Es muy habitual que lo pongan en el examen, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, vale, dejo la llave para que me riegue las macetas y de paso que riegue las macetas me llevo unos billetes de 50 euros, ¿de acuerdo? Pues sería lo mismo. También hay que tener en cuenta que hay que saber a quién le dejas la llave, ¿vale? Si le dejo las llaves de mi casa al vaquilla, pues sé que algo de mi casa va a faltar, ¿vale? Cuando yo vuelva, pero en principio habría un abuso de confianza. En cuanto a la autoría y la complicidad, ¿de acuerdo? Autores son el autor material, también se llama autor ejecutor, el coautor, ¿vale? Y el autor mediato. El autor mediato normalmente es una marioneta en manos del autor real, ¿vale? Y que yo utilizo a esta persona como un mero instrumento precisamente porque tiene una circunstancia normalmente de inimputabilidad penal. Pensad, por ejemplo, vamos a poner una nacionalidad al azar, que nadie se sienta ofendido si tiene familia o amigos de esa nacionalidad. Pensemos en unos rumanos, ¿vale? Por poner una nacionalidad al azar, que utilizan a niños de 6 años para hurtar carteras en el metro. El niño de 6 años es inimputable penalmente. ¿Pero qué es? Es una marioneta en las manos de sus padres que los utilizan para delinquir. ¿Por qué motivo? Porque si la policía atrapa al menor en el metro con las carteras hurtadas, no los puede detener. Pero ¿qué ocurre? Tengo detrás al que maneja las marionetas, ¿vale? Si os acordáis del título de Metallica, si alguno es aficionado al heavy metal, el Master of Puppets, ¿vale? ¿Verdad, José? El jefe de las marionetas, ¿vale? Pues en este caso, el Master of Puppets sería el autor mediato. Es decir, la marioneta no la puedo detener, pero al autor que está detrás sí, ¿vale? Y luego tendríamos a los que no siendo autores se les considera como tales, que serían el inductor y el cooperador necesario. El inductor es aquel que hace nacer al otro la figura del delito. Uno de los clásicos sería la viuda negra de los Mossos de Escuadra, no sé si conocéis el caso. La viuda negra de los Mossos de Escuadra conoció a otro mozo de escuadra, ¿vale? Perdón, estaba con un mozo de escuadra y conoció a un guardia urbano, Rosa Peral, ¿vale? Entonces le dijo al amante si por favor podía matar al marido, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues esa señora es inductora del delito de asesinato. Sí, eso es, ella guardia urbana y el otro. Bueno, y luego había un tercero en discordia que le pidió que por favor acabase con la vida del marido para tener un idilio amoroso fantástico y sin obstáculos, ¿vale? Bueno, y luego tendríamos en este caso al cooperador necesario, aquel que coopera a la ejecución del delito con actos sin los cuales el mismo no se podría efectuar. Pensemos en la banda de atracadores que tiene contacto del director de la sucursal bancaria y el director de la sucursal bancaria es el que le facilita las claves de la caja. Sin las claves de la caja no se abre, con lo cual no llega el dinero. Por ese motivo, el director del banco sería el cooperador necesario, sin ser él el que directamente quita la pasta de la caja, sino que le da las claves a los atracadores, ¿vale? Y luego tendríamos a los cómplices, que aquellos que no siendo cooperador necesario, ni siendo autor, ni siendo inductor, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Y hay aquí uno que no está y que no debéis confundir si aparece en el examen, que es la figura de él. ¿Os suena? ¿Cuál puede ser? ¿Se os ocurre alguno más que creéis que debería estar aquí y no está? El encubridor. Vale, el encubridor desde el año 2015 ha desaparecido de aquí. ¿Por qué motivo?
Pues porque en el año 2015 se creó una figura, el delito de encubrimiento, del 452 del Código Penal, y por tanto el sujeto que coopera a la ejecución del delito con actos posteriores se convierte en autor del delito de encubrimiento. Pero ya no existe como tal la figura del encubridor, lo cual quiere decir que si lo veis en el examen por algún lado, eso está mal, ¿vale? O tenéis que buscar la incorrecta, ¿de acuerdo? Que también nos valdría. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Y luego tendríamos el Sálvame Deluxe los viernes por la tarde, ¿vale? La figura de Jorge Javier Vázquez cometiendo delitos, ¿vale? Normalmente de injurias o calumnias, que es para lo que está pensada esta responsabilidad criminal en cascada, ¿vale? Que es cuando utilizamos medios o soportes de difusión mecánica, la prensa, la televisión, la radio o internet, ¿vale? Y aquí la responsabilidad es escalonada, es excluyente y es subsidiaria, pero que es lo mismo. Según voy empezando, como uno sea castigado por el delito, los que están después se salvan, ¿vale? Aprovechando el Sálvame Deluxe, que creo que ya no está en pantalla, ahora se llama de otra manera. ¿Quiénes no responden a estos hechos delictivos? No responden ni cómplices ni quienes los favorecen personal o realmente. ¿Vale? ¿Y cómo empezamos aquí? Pues muy sencillo. Si estamos en el programa de Jorge Javier y Jorge Javier le dice a Belén Esteban, eres una prostituta, ¿vale? Incurre en un delito de injurias. ¿Por qué? Porque ha sido Jorge Javier el que ha dicho que eres una prostituta. Pero luego tenemos que tener en cuenta que Jorge Javier normalmente lo que hace es leer un prompter, ¿vale? Leer una pantalla y está leyendo allí su correspondiente escaleta y de repente pone allí prostituta, o sea, cuenta y lo dice, y el director, en este caso, de la publicación del programa, sería el que respondería si no se castiga a Jorge, ¿vale? Si continuamos avanzando en esta escalonada, pues tendríamos en este caso que si no podemos castigar al director de la publicación o del programa, castigaríamos a la empresa editora, emisora o difusora. Y finalmente llegaríamos hasta Mediaset, que sería en este caso la empresa grabadora, reproductora o impresora. Vale, acordaos, si castigo al primero, los demás se libran. Si castigo al segundo, los demás se libran. Si castigo al tercero, los demás se libran. Si no soy capaz de castigar a ninguno, castigaríamos al presidente de la empresa grabadora, reproductora o impresora. ¿Vale? Bueno, y en este caso veis también por aquí el tema de las atenuantes de personas jurídicas que son muy similares a las de persona física. La confesión, que ya lo comentábamos anteriormente, la colaboración, que no la contempla en este caso el artículo 22, ¿vale? Perdón, el artículo 21, pero en ese sentido sí que se premia a la empresa, a la persona jurídica, cuando colabora en la investigación, aportando pruebas nuevas o decisivas para esclarecer la responsabilidad. Y luego también tenemos que tener en cuenta la reparación del daño, que era igual que las personas físicas, y luego una que tampoco está para las personas físicas, que sería en este caso el establecimiento de medidas para prevenir que en el futuro se vuelvan a cometer estos hechos delictivos o puedan esclarecerse. ¿Vale? Por lo tanto, tienen una analogía con las que son de persona física. ¿Vale? Bien, como sé que habéis aprendido muchísimo hoy, vamos a intentar ver todo lo que habéis aprendido, ¿vale? Porque no se trata solo de sabérselo, como si fuésemos loros repitiendo un mensaje, sino que se trata de aplicar lo aprendido. Y aquí vamos a tener el ejemplo, ¿vale? Vamos con el primer caso práctico, os lo voy leyendo y vosotros me vais diciendo por aquí. Durante la celebración de una sesión presencial de la Academia Pro Alumno, los alumnos Esther y María protagonizan una discusión en la cual esta última propina con la mano abierta, ¿vale?, un golpe a la primera. En consecuencia, la señora Esther requiere ser asistida en el punto de atención continuada por personal facultativo del centro, el cual para la lesión requiere la aplicación de frío local, ¿vale? Frío local, y además el médico le prescribe, ojo, ojo, en caso de que la paciente lo pudiera necesitar, analgesia durante 7 días. Asimismo, el facultativo le recomienda, en este caso, seguimiento del curso de la lesión por su médico y, en principio, ya dijeron Esther y María antes de la sesión de prueba alumno que le iban a liar, ¿vale? Por tanto, ya dijeron que le iban a liar gorda y que acabarían en las manos, ¿vale? Lo cual, yo que soy el presidente del tribunal, tengo que decidir la responsabilidad criminal teniendo aquí en la cabeza mis artículos 147 y 148 del Código Penal. Y entonces el caso práctico nos dice: A. María puede ser castigada por un delito de lesiones en su tipo básico. B. El anuncio previo extingue la responsabilidad criminal. C. Para la persecución de los delitos de los descritos se requiere que esté presente la correspondiente denuncia, no pudiendo perseguirse de oficio. Y delta, los hechos son constitutivos de infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2000. ¿Cómo lo veis? Veo que ya hay personas prontas a contestar. Ha quedado todo clarísimo. Maravilla. Muy bien. Vale. En este caso, la opción correcta es la Charlie, porque para el delito de lesiones requerimos una primera asistencia médica y una segunda asistencia médico-quirúrgica posterior, teniendo en cuenta que el mero seguimiento del curso de la lesión no es tratamiento médico.
¿vale? Por lo tanto, además sabéis que al no ser delito de lesiones en su tipo básico, nos vamos al 147.2 y por tanto es delito leve, los cuales para ser perseguidos requieren denuncia de la víctima. Maravilla. Sí, de hecho por eso lo hemos puesto, porque en los exámenes de acceso a los empleos de suboficial y también de empleo de cabo han puesto casos prácticos de penal procesal. Vale, por ese motivo sería recomendable no estudiarlo como si fuese así siempre, pero sí que no os quedéis en pelotas en el caso de que os ponga una pregunta de este estilo en el examen oficial. ¿Vale? Pues venga, vamos a continuar por el mismo lado. Ahora nos vamos al tema 9. ¿Vale? Que estoy seguro de que lo tenéis claro, meridiano. Tema 9 con actualización, ¿vale? En relación al caso anterior de las lesiones, era competente para conocimiento y fallo del delito A, el juez de lo penal, B, sección única civil de instrucción del Tribunal de Instancia, C, sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, Delta, audiencia provincial. Con magistrado único. ¿Cómo lo veis? Pues voy a matar a todos. Os mato a todos. Bien, aquí tenemos un pequeño problema, ¿vale? Y ahora sí ya empecéis a poner otras cosillas. Esto que está aquí era lo que antiguamente se llama Audiencia Nacional, ¿vale? Y salvo que Esther ahora se dedique al terrorismo, ¿vale? Pues en principio no puede ser enjuiciada por la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, sino que los delitos leves, el enjuiciamiento le corresponde a Esther. De momento, delitos terroristas no, ¿verdad? Llevan las armadas. Entonces, en principio, si no hay terrorismo, no hay Audiencia Nacional, ¿vale? ¿Qué hay? O sección única, civil de instrucción, lo que antes era el juez de instrucción, ¿vale? Porque los delitos leves, el conocimiento y el fallo de los mismos corresponde a los jueces de instrucción, ahora llamados sección única, civil de instrucción del Tribunal de Instancia. El Tribunal Central de Instancia alude a lo que antes eran los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, ¿vale? Que aquí nada que ver, que son unas pequeñas bofetadas entre Esther y María anunciadas previamente en redes, ¿vale? Venga, vamos con el caso 2. El señor García, con ocasión de sus vacaciones en la ciudad de Málaga, sería en este caso para delitos, no delitos leves, ¿vale? Delitos en este caso cuya pena privativa de libertad no supere los 5 años de prisión. Si supera los 5 años de prisión, audiencia provincial, ¿vale? Pero en el caso de las lesiones no sería posible llegar a la audiencia provincial porque en el tipo más grave, el 150, llegaríamos a 5 años, ¿vale? ¿Sí? ¿Seguimos? Venga, al lío. García se va a Málaga en un establecimiento denominado Chester y Pan, conoce a la señora Julia, la cual, como muestra de su afecto, le facilita el teléfono móvil, el número, se entiende, ¿vale? Queda acreditado en sentencia de la sección penal del Tribunal de Instancia número 3 de Málaga, ¿vale? En este caso, que el señor García, de manera insistente y reiterada, sin estar legítimamente autorizado para ello, intenta su cercanía física, esperándola en el portal de la vivienda, en el trabajo y siguiéndola a los lugares frecuentados por esta cada uno de los días de la semana, hasta que la mujer, cansada ya de esto, interpone denuncia. Esta situación, además, indica la propia sentencia del tribunal, altera el normal desarrollo de la vida cotidiana de la señora Julia, la cual requirió para su sanación 10 sesiones de psicoterapia. En relación a esto, es correcto afirmar que el señor García incurre en delito de acoso del 172 ter. Los hechos son perseguibles de oficio sin que, en este caso, Julia tenga que poner denuncia. García está libre de pena y culpa, o bien, en este caso, García incurre en delito de coacciones con agravante de género del 22.4. ¿Cómo lo veis? Ah, lo veis de maravilla. Es el típico caso de acoso del 172 ter. ¿Vale? Maravilla. Recordad que estos hechos necesitan necesariamente de la denuncia de la persona agraviada y que en ningún caso el hecho que acabamos de citar puede ser coacción por dos motivos. No hay ni violencia ni hay intimidación en el hecho delictivo. Por tanto, no puede ser nunca coacción. ¿Vale? Muy bien, vamos con un señor cuyo nombre está elegido al azar. ¿Vale? Sí, pero ya lo hemos colocado aquí, vale, alterando el normal desarrollo de la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso también haría que incurramos necesariamente en el hecho delictivo, ¿vale? Insistimos en el caso 3 con el nombre al azar, ¿vale? PC es Polígono y Castilla, ¿vale? Es un nombre al azar. Y aquí el señor PC, pues, es aficionado en este caso a la pornografía desde tiempos inmemoriales y decide alojar en un servidor de las Islas Seychelles la cantidad de 2 terabytes de contenido pedófilo con intención de ponerlo a la venta en la dark web, ¿vale? El día 20 de febrero es detenido por agentes de la UCO, en concreto los agentes Pedro y Cristina, en el marco de la Operación Zurdo,
Y como primeras diligencias del artículo 13.2 pueden solicitar de la autoridad judicial. ¿Qué pueden pedir? Pues en este caso no hay que pedir nada porque lo puede hacer el propio agente de propia autoridad. El juzgado está obligado a acordar como primera medida, en este caso, la retirada provisional del contenido. C, el juzgado lo puede acordar como primeras diligencias el bloqueo provisional del contenido. Y la delta, todo lo que acabamos de contar aquí está correcto. ¿Vale? Tenéis que tener cuidadico porque, en principio, nosotros no podemos acordar nada de oficio. ¿Vale? Yo no puedo cerrar el chiringuito a nadie. Tengo que pedir autorización judicial para poder, en este caso, solicitar al juez que bloquee el contenido de manera provisional. Tenéis que tener cuidado porque los agentes de propia autoridad no pueden proceder al bloqueo del contenido de Internet. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Entramos en el servidor y le bloqueamos la página o qué? No. Y en el caso de la B, que nos dice Lidia, pues tenemos un problema principalmente con la gramática española, con el verbo, ¿vale? Porque no es deberá, es podrá, ¿vale? Entonces, en este caso, el deberá, pues tenemos un problemilla con él, ¿vale? Por eso nos anularía la opción bravo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Muy bien, venga, que me estoy comiendo la clase de Ana y me va a matar, está a punto de asesinarme. Otro caso en el que el nombre es elegido al azar, ¿vale? Tengo que decir también, esto es importante, este caso lo había presentado en su momento antes de conocer la publicidad de los hechos que describe a continuación, ¿vale? Por tanto, en principio, el nombre es también pura ficción, ¿de acuerdo? Cualquier contenido con la realidad es pura coincidencia, ¿vale? Por tanto, el señor Ángel García Ortiz, funcionario de profesión, con múltiples antecedentes policiales por delito contra la salud pública, con ocasión de hallarse en la localidad de Madrid, es contactado con Mohamed, otro nombre al azar, ¿vale? El cual ofrece al señor García la cantidad de 10.000 euros por transportar un paquete desde la Cañada Real hasta la localidad de Becerra. Dirás tú, ¿dónde es eso? Eso es una pequeña localidad en la provincia de Lugo, ¿vale? Dicho lo cual, durante el trayecto, la unidad SIR de la Comandancia de Lugo, ahora ya extinta, realiza un dispositivo preventivo en la localidad de Pedrafita do Cebreiro, que es la primera localidad que hay entrando en Galicia, procediendo a la incautación del interior del vehículo un total de 1.000 dosis de cocaína valoradas en 600.000 euros. Como habéis tenido una pureza brutal, ¿vale? En sentencia, que impone al sujeto una pena de 3 a 6 años de privación de libertad y multa de tanto al sextuple del valor de la sustancia, queda acreditado que el sujeto poseía la sustancia para distribución, pero no queda acreditada la participación del señor Mohamed en los hechos, lo cual nos lleva a García es enjuiciado por la sección penal del Tribunal de Instancia competente de la provincia de Lugo. Los hechos son delito de tráfico de drogas, competencia de la sección penal del Tribunal Central de Instancia. Los hechos son constitutivos de tráfico de drogas, siendo competente la Sala Penal de la Audiencia Nacional. O los hechos habrán de ser enjuiciados por la Audiencia Provincial de Lugo. Y ustedes me dirán. Me tengo que fijar en varias cosillas, ¿vale? Principalmente me tengo que fijar en que no hay organización criminal. Me tengo que fijar que la pena es de entre 3 y 6 años. Esto me va a llevar, por tanto, a saber si es juzgado de lo penal o audiencia provincial. Y me tengo que fijar también en que si el sujeto tiene manifestaciones del delito en el territorio de más de una audiencia. Lo cual nos lleva, por tanto, a pensar que es la audiencia provincial. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque la pena supera los 5 años. Entonces ya no puede ser el juzgado de lo penal. ¿Vale? Y como no queda acreditado que haya organización criminal, ya no puede ser de ninguna de las maneras la Audiencia Nacional, ¿vale? Por lo tanto, la única correcta sería la opción delta, ¿vale? Y nos vamos ya con el último de la mañana y prometo ya dejarle esto libre a Ana, ¿vale? En este caso, los agentes Alejandro y Fabián del puesto de Guardia Civil de Villanueva del Trabuco son requeridos por el COS para trasladarse a las inmediaciones de la carretera MA224, término municipal de Villanueva del Rosario, que está a unos 12 kilómetros de allí, en la que Manuel Baer Gómez, conocido como el Ditri Junior, ¿vale?, residente en Villanueva de Cauche, halla en la cuneta una caja registradora abierta con varios billetes y monedas en el interior. Tras las primeras diligencias, los agentes confeccionaron un atestado. Veis que trabaja un poco porque estamos en el mes de marzo y van por la primera diligencia, por lo que solicita, en relación a los hechos, que se indique la afirmación correcta. La primera, que no constando el lugar donde se cometió el delito, procede a remitir las diligencias al domicilio por el que se ha encontrado. En la B, que si en el plazo de 72 horas desde que finalizan las mismas no se identificó el autor, se habrán de poner en conocimiento del hombre. La C, las diligencias tienen que ser enviadas a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal si estos me lo reclaman. Y la delta, que se consideran primeras diligencias, citar como testigo al señor Baez. ¿Qué dirían ustedes? Muy bien, vamos bastante bien de procesal porque la opción correcta
es la C. La citación de los testigos no es una primera diligencia, sino la de proteger a la víctima, al ofendido y a sus familiares. La opción alfa, desde luego, si no consta dónde se ha enviado, tiene que ser en ese sentido, donde aparecen las pruebas del delito. Y además debemos tener en cuenta que como primeras diligencias citar no, y en el plazo de 72 horas, si no aparece el autor, lo que tengo que hacer es archivarlo, guardarlo aquí y enviarlo si me lo pide el juez o el fiscal. Bueno, chicos, pues espero que os haya resultado útil. Vale, pido disculpas, Ana, que me he comido un trozo del descanso y por ende he retrasado un poquillo la clase, ¿vale? Pero espero que podamos subsanarlo en los siguientes minutos. Y nada, deseando que os haya sido de la mayor utilidad el seminario, recordad que lo que acabamos de ver aquí, casi seguro que tenéis un 4% del examen, en este caso, sacado, ¿vale? Así que nada, por mi parte no me queda nada más para hoy y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo.